Buenas noches. Soy Laura Gil y aquí estamos en Sobre la Mesa con Pedro Medellín y nuestro invitado de hoy es el senador Jorge Robledo, el senador más votado de la votación de las elecciones pasadas. Buenas noches. Buenas noches, Laura y senador. Laura, mil gracias por su hospitalidad y a Pedro también mis saludos. ¿Por qué no arrancamos poniendo sobre la mesa una discusión sobre lo que está sucediendo con el paro camionero, que es un tema de coyuntura muy importante? Estamos viendo una situación de bloqueo en el país y una situación en la que los colombianos están formando una opinión un poco compleja sobre la situación. ¿Cómo lo ve usted? Pues yo he estado en mi oficina observando con cuidado el asunto y he llegado a la conclusión de que aquí se debería separar metodológicamente el paro en sí mismo, o sea, las protestas y las cosas que están sucediendo, y yo no comparto la idea de Santos de resolver esto con represión, yo creo que eso es equivocado. Pero he puesto sobre todo los ojos en si son justas o no los reclamos que están haciendo los camioneros, porque ahora lo que nos están diciendo es que se enloquecieron y que hay un tipo siniestro que es el que mueve todas las cosas, y la verdad es esto, no, las razones de los camioneros son justísimas. O sea, ellos tienen un problema gravísimo, y es que los fletes que les reconocen son fletes que no alcanzan para pagar unos costos que son muy altos. En Colombia tenemos una de las gasolinas más caras del mundo, uno de los sistemas de peajes más caros del mundo. Ahora la devaluación de la moneda encareció todos los repuestos, porque todo eso está muy vinculado al dólar. Entonces la verdad es que los camioneros colombianos se están entre empobreciendo y quebrando y arruinándose. Esa es una realidad y no es nueva, y por eso de estos paros llevamos no sé cuántos en los últimos años, acordémonos. Y lo segundo es esto, que es probablemente el problema más grave que hay. En Colombia hay un sistema, digamos, que controla el número de vehículos en las carreteras, y hay un sistema que se llama de chatarrización, que quiere decir que para entrar un vehículo nuevo hay que sacar uno viejo, entre otras cosas, porque o si no los precios de los fletes se les hunden hasta la quiebra, todavía más. Sí. Y resulta que Estados Unidos considera que por el TLC esa política no puede mantenerse y que hay que darle libre ingreso de camiones a Colombia, y eso podría ser un desastre porque, entre otras cosas, muchos camiones se usan para lavar dinero. Esa es una realidad que está allí, de la que no tienen la culpa los propios camioneros. Camiones en condiciones irregulares que pueden… Bueno, esa es otra parte del asunto, las cosas que puede haber que no deben ser, pero digo, es el punto de fondo. O sea, Estados Unidos lo que está pidiendo en últimas es que el sector del transporte de carga se vuelva como el de pasajeros en las ciudades, o sea, montar monopolios y transnacionales, o sea, la política de los transmilenios para todos los negocios. Entonces, a estos pequeños y medianos empresarios, que son los que están en el negocio, los tienen amenazados de quiebra. Entonces, a mí no me sorprende que estén reclamando y que estén reclamando con la fuerza que están reclamando. Es que pararse en carretera, eso es durísimo, eso no es que se enloquecieron y se pararon las carreteras, no, tienen que estar muy agobiados por las circunstancias para que tomen esa determinación. Senador, se dice que una de las razones del paro es que el gobierno no cumplió con los compromisos del paro pasado. También. ¿Esa es su lectura también? Sí, también es cierto. En los acuerdos del 2014, sí, ahí está, inclusive yo en alguna declaración que sacamos ayer las bancadas del Polo, adjuntamos el documento, digamos, del acuerdo, y es evidente que no lo cumplieron, y se refiere a estos dos puntos gruesos que he señalado. Entonces lo que tenemos aquí son una clase media empresarial que ha logrado sobrevivir en ese sector, algunos tienen más de un carro, pero en general es una clase media si se relaciona con todas las cosas. Unos conductores en unas situaciones muy difíciles, porque como la crisis es tanta, siempre revienta la crisis contra el más débil. Entonces aquí tenemos conductores que trabajan unas jornadas absurdas y en condiciones laborales malísimas, porque el negocio no les está funcionando. Y esto es lo que reclaman, y el gobierno, en vez de asumir una actitud de sensatez y buscar cómo atender estas realidades, primero el desdén, ¿no? Déjenlos que se cocinen allá en las carreteras. Y cuando la cosa se puso más dura, entonces ahora saquen los tanques y saquen el SMAT y vayan a perseguir. Yo creo que está bien equivocado el doctor Santos. Una pregunta. La prensa está reportando que el paro cuenta con el respaldo del uribismo, que hay miembros del Congreso de la bancada uribista que se están encontrando con algunos organizadores del paro. ¿Cuál es su lectura de que en coyunturas como esta haya terminado el polo al lado del uribismo? Yo realmente no conozco una declaración
digamos, formal del uribismo respaldando ese paro, como si existen declaraciones formales del polismo respaldando ese paro. Nosotros ese tipo de cosas lo decimos con todas las letras. Si consideramos que la lucha es justa, defendemos la idea de que la gente se movilice. Ahora, claro, hacemos votos porque sea la movilización más civilizada, de la mejor manera, en medio de las dificultades de esas cosas. Pero bueno, si coincidiéramos que esa es, digamos, la vida, cada rato, por ejemplo, el santismo y el uribismo coincidieron en la ley de Sidres, que es una ley horrorosa, y sin embargo eso no causó ninguna inquietud. Entonces, bueno, pues si alguien dice que son, perdóname Pedro, una cosa, si alguien dice que son las 11:25, así yo esté en desacuerdo con esa persona en general, pues bueno, son las 11:25, sería el colmo que yo dijera que es otra hora porque alguien que no me parece dio esa misma hora. No, pero también hay una especie de demonización del tema, en términos de que se vuelve el paro un objeto de confrontación entre el uribismo y el santismo, entre el gobierno y la oposición. Y me parece que es un tema que es complejo y se le está dando un manejo al tema del paro, un manejo muy complicado en los medios. Uno empieza a oír en los medios de comunicación juicios de los periodistas o de los opinadores en términos de que o está bien o está mal, y me parece que ahí hay un tema que complica el escenario y tiende a demonizar. Si el uribismo sale y apoya, me parece que sí, estaría en su derecho. Está en su derecho. El Partido Liberal puede apoyar en Boyacá en fin, cada uno puede tener. Es curioso porque el uribismo en los temas económicos ha apoyado al gobierno, como bien lo señalaba el senador. O sea, no ha habido, digamos, una posición absolutamente frontal, porque han cooperado en los temas económicos con el gobierno. Mucho. Pero yo insisto, yo no conozco una declaración oficial del Centro Democrático respaldando el paro. Y si la hubiera, puede haber, y si la hubiera no es ningún crimen. Ahora, yo voy a tomar lo que dice Pedro, a mí eso me preocupa realmente. Mucho medio de comunicación satanizando esto. Entonces resultó que unos colombianos que nos han hecho el transporte durante décadas y le han servido a este país con honradez y buena fe en la casi totalidad de los casos, ahora nos los quieren presentar como el diablo y como unos seres siniestros que andan viendo a ver a quién le hacen daño. Eso es una desproporción. O sea, el santismo de una parte grande de los medios los está llevando a perder toda objetividad. A mí me tocó oír ayer en alguna emisora cómo intentaron que una de las personas que iba en el carro con el embajador con el gobernador de Boyacá, que contaba cómo fue un accidente de carretera y nada más que eso, sí, que coincidía con el paro, etcétera, pero lo que hubo fue que un bus que estaba estacionado se movió hacia la izquierda y los carros de la caravana del gobernador pues se estrellaron. Y eso era lo que ella decía, que iba en el carro y estaba herida. Y hay que ver la presión a la que fue sometida en ese programa para que dijera otra cosa distinta a la que ella como pasajera había visto. Es más, si ustedes leen la declaración de la gobernación de Boyacá, que salió 2 o 3 horas después del accidente, un accidente que yo lamento, dice con toda claridad, el bus estaba estacionado, viró a la izquierda para salir, luego ya no había barricada, si es que la hubo, y al ocupar el carril de la izquierda, los carros de la caravana, que yo creo que iban bastante deprisa, bueno, tuvieron el accidente que tenemos. Pero lo que me preocupa es que la señora contaba esto y era como a obligarla a que dijera lo contrario, para ver si se podía poner a los señores del paro de los camiones como unos delincuentes. No, no son unos delincuentes, son colombianos desesperados, estrujados, arrinconados, que están reclamando al alcance de sus posibilidades. ¿Y cómo prevé usted, senador, que termine esto? Pues yo en esa declaración que sacamos ayer con la bancada del Polo, lo que llamamos es al gobierno al diálogo y a que se sienten a conversar. La idea de reprimir es una idea que el país tiene que hacer esfuerzos por superar. Yo ayer fíjese que no reprimir, o sea, en la cumbre agraria lograron un acuerdo. Pero por ejemplo ahí hubo 2 muertos. Exacto, empezando hubo 2 muertos y aquí supuestamente por el Yo puse ayer un trino que me lo han retuiteado mucho. Digo que en otros países, en el resto del mundo, que haya un muerto en una protesta social es rarísimo. En Colombia lo que es rarísimo es que no haya muertos en la protesta social. Y eso no puede ser así, ni se puede satanizar a la gente que por alguna razón, bueno, reclaman, están arrinconados y reclaman. Un colombiano que ve que la función de control político del Congreso debe ser una función muy rigurosa. Dice, mire, llevamos un gobierno con el paro agrario de 2 años. Vimos
en el tema del ministro de Justicia, que tuvo 3 meses de paro. Está el tema de los camiones, de los camioneros en el área de transporte. Y uno ve que el gobierno en muchos de estos espacios recurre al dejar que el problema avance, pero uno tampoco ve que el Congreso entre en una acción de control político sobre ese tema demasiado fuerte, ¿o no? Pues uno hace hasta donde puede, Pedro, pero realmente estas son cosas que se escapan, digamos, pues uno opina, y acuérdese que alguna vez también el propio presidente Santos me declaró casi que enemigo público número 1 porque expresé mi respaldo al paro agrario del 2013. Pero lo cierto es que nosotros no tenemos poder para resolver nada, porque estas son cosas de la esfera de las decisiones del gobierno nacional. Ahora, sí es común, pues, o con cierta frecuencia, que después o antes de estas protestas haya debates de control. Lo que pasa es que eso no suena mucho, porque ese es el otro problema que tenemos en Colombia, es que si la cosa no se complica, nadie habla de ella. Y ya los ciudadanos han ido descubriendo que mientras la cosa no se complique, entonces el gobierno es el desdén y los medios de comunicación es el desdén también. El que grita entonces, más fuerte. exacto, entonces esto se vuelve un círculo vicioso porque a la gente solo la atienden cuando, bueno, arma un problema, digamos, que saque de lo normal la vida del país. Y en un escenario como este de tensión, en muchos frentes el procurador salió, por ejemplo, a decir que estaban demonizando a los camioneros y tratándolos como terroristas, en cambio en la negociación de La Habana se les está dando trato empresarial. Su opinión como senador. Yo creo que todas las voces que sean voces que llamen a la calma y a la sensatez y al diálogo, yo creo que son las voces que corresponden con esto. A mi juicio, eso es lo que debe ser. Ahora, otros tienen una idea distinta. Entonces, el doctor Germán Vargas Lleras no dice una palabra durante semanas y de pronto se despacha a presentar a los camioneros como lo peor de Colombia y amenazarlos con la cárcel y con todo, y a sacar pecho de una ley que él aprobó para meter a la cárcel a la gente de la protesta social. Por ejemplo, ese es un desenfoque gravísimo. Tratar a la gente de la protesta social como delincuentes. Sí, el caso de que en una protesta entonces retienen a alguien, entonces secuestrador, el estudiante que hizo el bloqueo, lo que sea, lo vuelven secuestrador. Eso es una cosa de locos. Eso no puede ser así. Es más, en buena medida en los países hay policía y hay ejército, y normalmente a los ejércitos no los sacan a estos asuntos porque la policía se supone que está entrenada para manejar esos choques, porque son choques realmente los que se dan, pues dentro de ciertos límites y ciertas cosas, y pasa en todas partes. En Francia en cada protesta pueden quemar 5.000 carros y 10.000 y 20.000 carros. Esas son unas sumas que a uno le caben en la cabeza, y es, o sea, rarísimo que pueda haber un muerto. Es que eso no se le pasa por la cabeza a nadie, porque esos ciudadanos que están al frente, estudiantes, transportadores, campesinos, no son criminales. Así quieran presentarlos como criminales, no. Esa es la gente de bien que hace funcionar este país y que un día la exasperan y termina, digamos, en ese tipo de movilizaciones. Y eso parece particularmente, digamos, preocupante en la medida en que se prevé que una vez se firmen los acuerdos de paz, las protestas sociales van a dispararse. Sí, es probable que eso suceda, pero yo tenía una cierta esperanza que salidas las FARC de la lucha armada ya no siguieran echándole la culpa de los próximos paros y las luchas a las FARC, como han hecho todos estos años. Pero con el que estoy viendo el paro de transportadores veo que no van a tener inconveniente en inventarse cualquier fantasma, cualquier demonio para negar que los reclamos son sociales y echarle la culpa a alguien que cataloguen como malo. O sea, que pareciera que de ese círculo vicioso no nos vamos a salir. Un tema que es complejo y de cara a esto, ya metiéndonos más avanzando, es que uno ve que los partidos políticos no, en sus agendas no incorporan esas preocupaciones, que las preocupaciones de los campesinos, del paro agrario, del sector justicia. En fin, uno no ve que los partidos incorporen en sus agendas esos temas. El polo sí. O sea, nosotros hemos dicho en nuestro programa que respaldamos los reclamos sociales. Ahora, tampoco quiere decir que respaldemos pues cualquier cosa, pero en general somos amigos de los respaldos de respaldar esas causas, porque somos unos convencidos de que esas son expresiones de la democracia. O
O sea, la democracia no es solo votar o estar en este programa. La democracia es que la sociedad pueda tener ciertas válvulas de escape para que esas protestas sociales generen correctivos, porque el problema de la protesta social es que ojalá genere el correctivo que es el que suscita la gran molestia o la política definitivamente equivocada. Es lo que sucede en los países civilizados y en general el mundo avanza con estas cosas cuando encuentra gobiernos que son sensatos. Entonces, en el caso del pueblo lo decimos con toda claridad. Nosotros somos solidarios, además porque yo tengo una convicción. Para que miles y miles, por ejemplo, de camioneros se paren en las carreteras casi un mes. Eso es durísimo. Yo he amanecido en carretera, yo sé lo duro que es eso. Al sol y al agua, sin que les entre un centavo, sin ahorros suficientes, sus familias en no sé dónde, con el riesgo de que les peguen un balazo, con todas las cosas. Tiene que estar la gente muy acosada. Entonces yo siempre tengo como una especie de piloto automático que digo, cuando la gente reclama, por algo debe reclamar. Cuando una enfermera se para en la puerta de un hospital a reclamar, una persona que está toda la vida al lado de los pacientes, cariñosa, amorosa, soportando ese trabajo tan difícil, si un día se para en la puerta de un hospital, lo menos que uno tiene que decir, ole, pero esa señora por algo se debió haber parado ahí. Pero, senador, es que no es una delincuente, es una enfermera. Pero sí, podría haber, digamos, un exceso en la democracia de la calle, y para hilar con lo que estaba preguntando Pedro, ¿no podría en algún momento, digamos, si realmente esto se va a disparar tanto como nos vienen diciendo, que una vez se firman los acuerdos, la protesta social se dispara, entrar, digamos, en competencia con el Congreso justamente de que esta calle entra en competencia con quienes son los representantes elegidos? O sea, ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde ponemos...? O sea, la sociedad, Laura y Pedro, yo tengo la idea de que no funciona como un relojito. Yo algún día pedí que algo funcionara como un relojito y mi amigo me dijo, no, es que esto no es un relojito. Y las sociedades no son relojitos. O sea, aquí un partido de fútbol y puede terminar en un lío complicadísimo. Gana mañana Nairo y puede suceder que en alguna parte lo que sea, ¿sí? Porque las sociedades son complejas, sí, y entonces suceden cosas que no deberían suceder. El punto es qué actitud asumimos hacia ciertas cosas que uno no comparte o que puedan considerarse excesos. ¿Negamos el derecho? Yo creo que es mejor mantener el derecho. Ahora, parte del problema que tiene la gente cuando reclama es que tampoco se sienten representados por la clase política, porque lo cierto es que este tema de este transporte, ¿cuántos años llevan reclamándolo? Son años. Sí, son años. Años, claro, años y claro, años. Entonces, sí, ahora la actitud que asume Santos cuando empieza este paro es, déjenlos allá, no les hagan caso, no les pongan cuidado, que el país puede funcionar sin ellos, a eso le apostaron. Y cuando ya el país no pudo funcionar sin ellos, entonces ahora sí, les caen. Entonces, sí, o sea, el país tiene que asumir con criterios más democráticos o va a ser muy difícil que esta sociedad funcione como deberá ser. Y agrego otra cosa, además todos sabemos en buena medida cómo se ganan las mayorías en el Congreso y en la política colombiana, que se ganan con prácticas que no son democráticas. Entonces, exigir que las formas democráticas solo se expresen en el Congreso, porque esa es la cuna de la democracia, y todos sabemos cómo cuadran ciertos votos allí, y negarle al ciudadano lo democrático que es congregarse a protestar, porque es que eso también está en la Constitución, okay, el derecho a la protesta. Sin duda son muy interesantes los planteamientos del senador Robledo. Estamos en Sobre la Mesa con Laura Gil y el senador Jorge Robledo. Regresamos en un momento para discutir temas de interés aquí en Sobre la Mesa. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional, y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda.
Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Seguimos en Sobre la Mesa con el senador Robledo y Pedro Medellín. Les propongo que hablemos del tema de la paz. ¿Va a hacer campaña? Por el sí, señora, sí. Porque el jueves se lanzó la campaña de la izquierda por el sí, ¿verdad? ¿Usted era parte de eso? No, yo no estuve en ese evento. Yo creo que en el Polo vamos a hacer nuestra propia campaña, es pues la idea que tengo, pero sin embargo eso no lo hemos mirado todavía en detalle, pero lo que importa es que en el Polo todos estamos por el sí. Eso, recordemos que en el programa constitutivo del Polo sobre la violencia en Colombia se dicen 2 cosas: no a la lucha armada, no al uso de la violencia para tramitar las diferencias entre los colombianos, pero sí a un proceso de paz. En esos días, incluido el doctor Santos, no le gustaba la idea que estábamos planteando. Luego nosotros estamos, pues no con cada palabra y cada minucia y cada cosa que resuelvan en La Habana, porque nosotros no somos ni los unos ni los otros en La Habana, pero sí nuestra actitud es una actitud proactiva y favorable al proceso y vamos a hacer campaña por el sí, ya veremos qué formas toma. Yo hago parte de esos ciudadanos que todavía, como no sabemos qué van a preguntar, yo no sé todavía, no conozco bien el contenido de lo que se va a acordar. Más que la paz, porque, o sea, todos queremos la paz, ¿no? Es, claro, hay algunos negociantes de la guerra que quieren la guerra, por supuesto, pero eso es normal. Desde el punto de vista de un ciudadano que no esté informado, y que le plantean el tema del sí a la paz, en lugar de, vea, lo que estamos en discusión es lo que se pacta en términos de unos acuerdos para el cierre del conflicto armado con las FARC. Y en esos términos hay una diferencia muy grande entre decir, cerramos hacemos un cierre del conflicto armado con las FARC, y otra cosa muy distinta es, bueno, vamos al sí a la paz. Usted en esa discusión ahí, ¿cómo lo ve? Porque leyendo la oposición del Polo, la posición del Polo es sí a la paz. Y sí al proceso de paz, que repito, no quiere decir que cada cosa que esté sucediendo, por ejemplo, yo lo he dicho varias veces en el Congreso, yo tengo muchísimas dudas de que yo pueda votarle a Juan Manuel Santos facultades extraordinarias, que son parte del proceso. Lo que nos han dicho que viene son facultades extraordinarias para Santos. Yo decía en el Congreso, yo entiendo que los santistas confíen en Santos y le firmen un cheque en blanco, que es lo que son unas facultades extraordinarias, pero yo girarle un cheque en blanco a Santos, no vuelvo a dormir, porque imagínense cómo me lo termina llenando, nadie sabe. Pero en general somos amigos del proceso, y cuando diferimos en un tono, digamos, que no se entienda como un ataque al conjunto del proceso. Ahora, también veremos, pues si la pregunta resulta ser redactada como una pregunta absolutamente absurda, pues bueno, pues tendremos que mirar. Pero digamos que dentro de los términos de una cierta sensatez, somos amigos de que se desarmen las FARC, Pedro. Es que este es el punto aquí, a mi juicio, crucial. O sea, aquí tenemos en una mano, el lado de la balanza, muchas cosas que se le pueden criticar al proceso de paz, o muchas oposiciones, o muchos rechazos. Son procesos complejísimos, tienen 1000 decisiones distintas y muchas cosas se pueden debatir. Sí. Y yo soy respetuoso frente a quienes debaten y dan razones en contra. Pero en el otro lado tenemos desarmar a las FARC.
no a toda la violencia que hay en Colombia, esa violencia, eliminar esa violencia. O sea, estamos hablando del fin de una violencia que no le dejó nada bueno a Colombia, nada, absolutamente nada bueno. Empeoró todo, todas las cosas que estaban mal no las arregló, sino que las empeoró. Entonces, yo particularmente, cuando pongo en la balanza las dos cosas, yo no dudo de ser amigo de que ese proceso se finiquite y se desarmen las FARC, de la misma manera que yo podría escribir un libro, digamos, contra el proceso de paz entre el Partido Liberal y el Conservador cuando crearon el Frente Nacional. Imagínense el horror de esa dictadura liberal conservadora que nos montaron, pero uno no puede negar que ese desarme se dio y que el país, digamos, ese lío de esa violencia liberal conservadora desapareció. Quedaron otros 1000 problemas, inclusive causados por el propio Frente Nacional, pero creo que fue ganancia esa violencia desaparecida, que es lo que, como valoro en este momento, lo que está sucediendo. Senador, usted fue el senador más votado en las elecciones pasadas y es un senador de izquierda. ¿Cómo cree que se va a reconfigurar la izquierda una vez la FARC entren a hacer política? Vamos a ver, Laura, realmente no, yo en estas cosas cada vez estoy más convencido que hacer conjeturas no es muy buen negocio, como dice, porque todas las conjeturas son posibles, ¿sí? Unas de para un lado, otras de para el otro. Decir además una cosa que está clara, nosotros tenemos con las FARC inmensas diferencias. El Polo es un proyecto político distinto al proyecto político de las FARC. Ellos son una cosa, nosotros somos otra cosa. Y tenemos la diferencia inmensa de la lucha armada. Ahora ¿cuáles son las diferencias? No, vamos a ver qué va a pasar, porque es que, entre otras cosas, nadie sabe cómo va a evolucionar esto de aquí hacia allá. O sea, aquí todavía falta mucha agua por correr por debajo de los puentes. Ahora, el Polo no ha fijado opiniones. Yo soy poco amigo de opinar sobre cosas en las que el Polo, pues, porque ustedes saben que en el Polo hay debates y hay matices. Entonces, yo creo que a ese respecto nos toca esperar, pero sí hay una cosa que digo, vemos con muy buenos ojos el abandono de esa lucha armada y el reintegro de quienes están en la ilegalidad a la legalidad, y somos unos convencidos de que se les deben dar garantías para que su llegada a la legalidad pues sea, digamos, con garantías. Ahora, ¿qué va a pasar en la política en el 2018? No sé qué hiciese más. Bueno, aquí hay muchas posibilidades, inclusive porque dentro de la propia cosa que llamamos la izquierda, cada vez nos cuesta más trabajo por la palabra, porque entre otras cosas la palabra tiene tantas interpretaciones que uno a ratos dice, bueno, pero ¿de qué se trata? Y hay tantos matices que hasta Clara López está en el gobierno. Por ejemplo, tenemos un desacuerdo descomunal con Clara López. Entonces, porque aquí las palabras cada vez dicen menos, inclusive dentro de la propia derecha, cuántos matices o énfasis, o como se quieran llamar, hay en la vida política nacional. Entonces, toca esperar un poco a ver qué nos van diciendo las cosas. También hay un problema de los idearios. Yo creo que hay también aquí en la izquierda hay un problema muy serio, y es que los idearios de izquierda nos han ido perdiendo el perfil. Y hay mucha gente que posa de izquierda, pero sus actuaciones son más de derecha. Gobiernos que confunden el tema de ser de izquierda con una cosa asistencialista, en fin. El Polo está en una tarea de perfilar el tema ideológico. El Polo ha tenido bastante yo creo que sí, yo particularmente creo que ese es un énfasis que debe hacer el Polo. Es perfilar, aclarar cada vez más qué es lo que somos. Por ejemplo, ya hay cosas que están claras en el Polo y están claras desde que nacimos. El Polo no es ni ha sido nunca un proyecto estatista, ni un proyecto para acabar con la propiedad privada, ni para nacionalizar la economía. Ustedes no encuentran un solo documento del Polo que se refiera en esos términos a los asuntos de la vida del país. Pero eso que está definido así programáticamente, el Polo nunca lo ha expresado con la suficiente fuerza y la suficiente claridad. Yo creo que hay que decirlo con toda claridad. Yo, por ejemplo, he estado diciendo, no se puede sacar a este país adelante sin el concurso de las empresas y del empresariado. Es mi opinión. A mí pues hay quien me critica por eso y dice que eso no puede ser así, pero bueno, esos son los debates que tenemos. Y sobre otras cosas, por ejemplo, ha habido fenómenos de corrupción con personas que dicen ser de izquierda. A mí eso no me cabe en la cabeza. Sí, hay quienes decían que lo que pasa es que la corrupción se había democratizado. Sí, entonces eso para mí es imposible, pero bueno, el cerebro de los seres humanos puede con muchas cosas. Y ese es parte del lío que tenemos. O sea, en la izquierda como en la derecha
hay muchos matices y hay énfasis y hay cosas, y parte del trabajo que tiene que hacer el polo, a mi juicio, es perfilarse, porque nosotros somos este proyecto, no otro proyecto. Claro. Pero tenemos que aclarar muy bien qué es lo que somos. Por ejemplo, yo no puedo concebir un polo santista ni gobiernista, no me cabe en la cabeza. Pues porque entonces, bueno, pues para esa gracia, ¿para qué lo creamos? Sí, para hacer lo mismo que están haciendo pero entonces, ellos. ¿Para ¿cómo qué? están tramitando esto? O sea, ¿cómo están tenemos los desacuerdos y ahí está. con eso? No, y se vio, es clarísimo, por ejemplo, que en el polo la posición que se determinó en relación con el nombramiento de Clara López fue señalar que tenía que renunciar a la presidencia del polo, o sea que uno podía ser presidente del polo y ministro del gobierno de Santos, y además quedó perfectamente claro que está allí a título personal, que no nos representa, que no actúa en nuestro nombre. Ese deslinde quedó perfectamente trazado y está trazado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, leí en estos días declaraciones a Clara López diciendo que aquí hay que crear pues ella no usó esas palabras, pero yo la traduzco así, que es una gran coalición para el 2018 con el santismo y con los que vengan del proceso de paz. Yo no estoy pensando en coaliciones con los santistas, ¿cómo así? ¿El polo? ¿O con los uribistas? Pues por supuesto que no, si es que somos otra cosa. Y si no somos otra cosa, pues entonces yo me pregunto, ¿entonces para qué polo? Sí, porque si el problema es que uno se tiene que poner en cualquier sitio donde pueda pasar un umbral o una cosa de ese corte, pero bueno, todos esos son los debates que hay que dar. Aquí yo tengo un temor grande, y ustedes que sé que son gente que sabe de política y de historia y todo saben, yo le tengo un temor muy grande, es que aquí nos quieran llevar, a partir de las contradicciones entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional, nos resuciten el binomio liberal-conservador, ¿cierto? Y es que usted tenga que a la postre escoger, ¿sí? Como ya no hay dos partidos nomás, sino más, entonces hay muchos, pero a la postre usted tiene que escoger un combo u otro combo. Sí. Yo particularmente pienso que quienes tenemos nuestro pensamiento o el mío, no cabemos en los idearios de ellos. Esto no es un problema de sectarismo. Yo pongo un ejemplo, ellos defienden los TLCs, nosotros no. Nosotros en general defendemos el derecho de la ciudadanía a movilizarse, ellos en general no. Ellos defienden las EPS, nosotros no. Ellos defienden la privatización de la educación. Ellos, por ejemplo, pues, o sea, tantas cosas que podemos poner como ejemplos de nuestras diferencias. Pero ese es un tema que es importantísimo que se ponga sobre la mesa en la acción política, porque en la acción política los partidos no dejan ver su perfil político ideológico, lo que dejan ver es un perfil de ofertas políticas buscando captar electores, pero no hay una claridad. Uno dice, aquí hay mucha izquierda, que en realidad lo que hace es que ese es el único nicho en donde tiene algún espacio. Y ojo con esto que es importante, no solo debemos ser distintos en el contenido, porque yo he dicho, ser del polo no es hacer lo mismo que hacen los otros, pero con camiseta amarilla. Aquí la camiseta, el trapo es, digamos, el elemento menor del asunto, porque hay gente que dice que no hagamos lo mismo, pero con trapo distinto. Pero además hay esto que es muy importante. La palabra izquierda cada vez define con menos precisión y entonces empieza a ser inútil. Sí, porque si yo digo asiento y entonces la gente, unos dicen que asiento es un avión, es un carro, es una mesa, es un par de zapatos, pues la palabra asiento empieza a carecer de sentido porque no nos diferencia. Pero además hay este punto, los planteamientos que el polo hace, y me refiero al polo, no a otras vertientes, son propuestas en las que caben, digamos, caben porque los defendemos sus intereses, la casi totalidad de los colombianos. Es que aquí tenemos unos gobiernos con unas políticas económicas y sociales de un grado de excluyentes pavorosas. O sea, aquí por ejemplo está desapareciendo la clase media empresarial. Si usted no es Laura Monopolio Transnacional, Pedro, usted no tiene derecho a existir en Colombia. Entonces el polo puede abanderar todo eso de forma tal que gente, y a mí se me acerca mucha gente que me dice, yo no soy de izquierda, pero voto por usted, yo no soy del polo, y no estoy en general, no me gusta la palabra polo, pero yo creo que lo que usted hace está bien hecho. Nosotros tenemos que buscar no avanzar en el sectarismo, decir es que aquí los de la izquierda contra los otros, sino es al revés, es decir, lo que nosotros estamos proponiendo le sirve a toda la nación colombiana, entre otras cosas porque este es un país donde más de la mitad de los colombianos no tiene partido. ¿Sí? Entonces, parte del problema es que el debate no se vuelva un debate de rótulos, ¿sí? De sectarismo, de trapos de colores, sino bueno, ¿qué dicen unos y otros sobre la industria? ¿Qué dicen sobre el agro? ¿Qué dicen sobre la salud? ¿Qué dicen sobre la educación? Y yo creo que el polo tiene que hacer un esfuerzo en esta dirección, no el polo contra Colombia, digamos, contra todos los demás,
que es lo que hacen estos otros combos políticos tradicionales, que como son combos, entonces son ellos contra todos y después se juntan para ver cómo reparten. Nosotros no, nosotros estamos haciendo una propuesta no a los del polo, sino a todos los colombianos, es lo que yo pienso que debe ser. Perdona, ¿por qué no llega esa propuesta? Es decir, tantos colombianos que hay que votaron con usted para que fuera el senador, además es una cosa histórica, el primer senador de izquierda que ganó las elecciones, que es un tema, pero desde el punto de vista uno ve el polo con una fragilidad territorial grande, que no tiene como una base territorial, que le planteaba a Clara López incluso esa tarea de construir partido en el territorio. Es muy difícil, primero porque ya se vio que la unidad que fuimos inicialmente no se pudo sostener, porque ahí había proyectos de vida que no coincidían con el proyecto Polo, ese es parte de los debates en el Polo, o sea, somos del proyecto Polo, o sea, mi proyecto de vida coincide con el proyecto Polo, o yo veo el Polo como un estribo de proyectos personales y entonces no me importa que haya Polo. Entonces hemos visto dirigentes importantes del Polo a los que el Polo los cubrió de todos sus honores y un día casi que en una rabieta se salieron, porque pidieron una cosa, ¿sí? Y entonces el Polo les dijo que no y entonces se fueron. Entonces, sí, eso ya nos crea un problema. Pero además hay una cosa y es esto, y esto no va a cambiar con el proceso de paz, Pedro y Laura. La política que se hace en Colombia, o sea, la manera como se consiguen los votos en Colombia es de un grado de corrupción y de ventajismo y de desvergüenza. O sea, sacar un voto de opinión en Colombia es casi un milagro. O sea, usted se va a una población pequeña de este país y el voto de opinión puede ser menos del 1%. O sea, entre más pobres sean las regiones o los barrios de las ciudades. Entonces, cuando nosotros nos imponemos, como me la impongo yo y en general es lo que hace el Polo, nos imponemos unos límites que no pasamos porque yo prefiero no salir elegido a hacer ciertas cosas, entonces aquí se nos vuelve dificilísimo. Y entonces, además, nos pasa, no, es que ustedes no tienen la suficiente sabiduría y conocimientos, no, lo que pasa es que somos un poco como el viejo cuento de una gallina criando patos, ustedes se acuerdan, ¿no? Que las gallinas pueden empollar huevos de pato, pero que cuando los paticos nacen, se tiran al agua y la gallina se queda en el borde del laguito, aterrada, y dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Un poco parecido nos pasa a nosotros, o sea, nosotros somos en ese sentido la antipolítica, porque no utilizamos las prácticas que ellos utilizan. De entrada, miren ustedes, ¿saben lo que es desafiar todo el poder económico, casi todo el poder económico de este país y el del Estado? Gobierno nacional, gobernaciones y departamentos, todo convertido en mermelada. O sea, la cosa es bien complicada. Pero entonces, senador, si le escucho bien, van a tener candidato presidencial propio en las elecciones de 2018. Yo creo que deberíamos. Entonces, la pregunta es, ¿usted se visualiza como el candidato y se visualiza como, digamos, podría ser usted un fenómeno al estilo Carlos Gaviria? Partamos la respuesta en dos, Laura. Primero, yo sí soy de los que pienso, esto el Polo no lo ha decidido, pero yo creo que el Polo debe tener candidato propio en las elecciones del 2018. O sea, el Polo es un proyecto lo suficientemente consolidado y diferenciado para tener su propio candidato y el Polo debe escoger un candidato. Ahora, que ese candidato sea yo o no, ese es otro asunto. Ahora, en mi caso, ¿qué he venido diciendo? Es cierto que hay numerosos colombianos del Polo y de fuera del Polo que me están diciendo, senador Robledo, presente una candidatura, y esto me viene desde hace por lo menos un año, vengo más o menos diciendo lo mismo, porque la verdad es que me lo plantean con cierta frecuencia. Yo he dicho, no tengo una decisión tomada, estas son decisiones bien complejas, uno en política nunca está solo, sino que estos son un poco de relaciones, pero también he dicho que si me tocara ese honor, pues bueno, probablemente diera el sí, pero he puesto una condición, sin la cual no me interesa, y es que no puede ser el proyecto del Polo contra todo Colombia, ni el proyecto de la unidad de la izquierda contra todo Colombia, sino que tiene que ser el proyecto de ganar a los colombianos de todos los orígenes. Y estoy diciendo con nombre propio, verdes, liberales, conservadores, de la U, de Cambio Radical, del Centro Democrático, de lo que sea, pero digo la gente. Pues no me van a ver haciendo campaña con el doctor Germán Vargas Lleras, a esa pesadilla no los voy a someter. Pero preciso, sí. O sea, la gran amplitud en torno a un programa, ¿sí? Un programa donde quepan el pueblo más sencillo, las clases medias, me preocupa mucho la suerte de la clase media en Colombia, y el empresariado que está siendo también desplazado de la escena de la vida nacional. Vamos a un corte de mensajes institucionales aquí en Sobre la Mesa y les propongo, para cerrar el último bloque,
una discusión sobre el tema de la constituyente. ¿Cuál es la posición del Polo y la suya frente a una posible constituyente? Regresamos en un momento con Laura Gil y el senador Jorge Robledo. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos a Sobre la Mesa, programa de debates y de deliberación del Senado de la República, con Laura Gil. Con nuestro invitado hoy, Jorge Robledo, quisiéramos cerrar con una discusión sobre el tema constituyente. Vivimos una época en la cual cumplimos 25 años de la Constitución del 91, y uno ve que hay ciertos círculos en donde decir que la Constituyente del 91 fue un fracaso, por ejemplo, como pacto de paz, eso es una herejía. Y que entonces lo que hace es que la reforma de la Constitución del 91 es el gran marco de la paz, etc. ¿Usted cree realmente que la Constitución del 91 fue un pacto de paz y que en ese contexto una constituyente o una reforma constitucional de fondo es innecesaria? Yo les cuento esto a Laura y a Pedro. Yo no respaldé la constituyente del 91. Fuimos unos muy poquitos. Porque eso realmente, aun cuando lo presentaron como una cosa democrática, ustedes bien saben que eso empezó con un golpe de Estado. ¿Sí? La Constitución de Colombia no permitía ser una constituyente y lo de los estudiantes fue una pantomima y todo un cuento, y porque nosotros alcanzamos a percibir que esa iba a ser la Constitución. En esos días ni se usaba la palabra del neoliberalismo, del libre comercio, de los TLCs, y fue lo que terminó siendo. Entonces terminamos teniendo una Constitución que tiene unas cosas de signo positivo que uno debe defender. Por ejemplo, el estado de sitio omnipresente pues no está. Sí, y eso es positivo, eso es un avance. O la tutela, por decir alguna cosa, o ciertas cosas de los indígenas, etcétera. Pero también es verdad, y yo a eso le doy mucha importancia, que la Constitución del 91 es el paquete completo del consenso de Washington. Sobre eso incluso Gómez en esos días se burlaba de los colombianos y decía, mientras ustedes se entretienen allá, nosotros les metemos aquí todo. Entonces, por ejemplo, la Ley 100, para dar un solo ejemplo, que es este desastre de salud y de pensiones, es la Constitución del 91 toda ahí. Yo demandé el TLC con Estados Unidos por inconstitucional en la Corte Constitucional. 1.500 páginas tiene ese texto. Y contrasté los derechos sociales de la Constitución del 91 con lo que le pasaba a la gente
en el TLC con Estados Unidos, y la Corte consideró que yo no tenía razón ni en una letra. O sea, la Corte consideró que el TLC era 100% constitucional, de acuerdo con esa Constitución. Entonces yo digo, pues si esa Constitución no nos protege de este desastre de los TLCs y de todo lo que esto significa, yo quiero llamar la atención sobre una cosa y ustedes saben que es así. O sea, con los TLCs todo asomo de soberanía nacional está desapareciendo. O sea, este es un país que está siendo recolonizado, es el nombre técnico, por la vía del control económico de todos los asuntos de la vida del país. Entonces, bueno, yo no la voté, pero bueno, eso no deja de ser y es verdad lo que dice Pedro, el tal pacto social de que iba a acabar con la violencia en Colombia, lo cierto es que no se dio, la exacerbación de la violencia en estos 25 años. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo sobre la Constitución del 91? Me lo dijo alguna vez alguien. Hay que mirar artículo por artículo, Laura. Uno tiene que mirar artículo por artículo y de acuerdo con sus convicciones, pero valorar unas estaría cosas a favor si llegamos al final de este proceso de paz en algún momento. De una constituyente, de no. una constituyente, ¿estarías Estoy a en favor? contra. Ojo, porque si es una constituyente como consecuencia No. del Pero proceso ¿cuál es con el las problema? FARC, que es distinto de la necesidad de un ajuste Como se constitucional. endiosó tanto la Constitución del 91 y uno a duras penas ahorita puede medio poner en duda algo, porque si usted lo hacía hace 15 años iba para la hoguera. No, hace 15 días. O hace 15 días, que es en parte porque yo también digo esto, porque es que, o sea, estas cosas divinas hechas por los hombres, pues no creo en ellas. Entonces, ¿cuál es una de las malas herencias de la Constitución del 91? ¿Qué nos dejó metida la falacia de que constituyente, Asamblea Nacional Constituyente y nueva Constitución es por definición bueno o mejor? Y resulta que no. Las constituyentes, como las constituciones, pueden ser buenas, regulares o malas, dependiendo quién las conforme. Entonces, ¿qué digo yo? En esto en el polo hay una discusión muy grande, hay unos que están por el sí, yo estoy por el no. ¿Sí? ¿Qué digo yo? Si hoy se elige una constituyente, y tiene que ser elegida, la idea de las FARC de que es corporativista, pues eso me carece de sentido. Bueno, se elige hoy una constituyente, pues yo diría que por lo menos el 90% de los constituyentes van a ser o de la Unidad Nacional o del Centro Democrático, porque esa es la realidad de la política hoy. Y yo hacia aquelarre sí le tengo pavor. ¿Ustedes se imaginan una nueva constitución redactada por la Unidad Nacional y el Centro Democrático? ¿Podrá salir algo mejor? No, será peor, indefectiblemente, y lo que tenemos ya he dicho que es bastante defectuoso, porque, repito, no, es un fetiche decir que porque es constituyente va a ser democrática. No, una constituyente puede generar una constitución monárquica, puede escoger a los santos como la nueva casa imperial, o no imperial, porque esto no imperio es monárquica, ¿sí?, para los próximos años o siglos. Humberto de la Calle ha hablado de mini constituyentes para algunos temas, en particular para recursos naturales, senador. Pero serían 1000, serían el 90% santistas y uribistas. Y yo, como estoy en desacuerdo con esas fuerzas políticas... Ni siquiera en ese caso de tomar sectorialmente... No, porque digamos que esas mayorías de la Constitución del 91 crearon la Constitución que tenemos, y es evidente que esa Constitución ha sido por completo insuficiente para el desastre medioambiental. Aun cuando es cierto que, digamos, en el ministerio de Manuel Rodríguez hubo cosas importantes y ahí hubo avances que yo reconozco, ¿sí? Ahora, todo eso en la práctica se han ido perdiendo, ahora por la lucha social lo hemos ganado, pero el problema es que uno tampoco puede plantearse una constituyente que solo trate ciertas cosas y controladas, porque todos sabemos que eso no es así. O sea, una vez se eligen los constituyentes, es decir, su posición lo que sea. O sea, mi posición es práctica, Pedro. Si Colombia estuviera toda movilizada contra la vieja política y la política tradicional, y los colombianos quisieran un cambio, pues yo puedo decir, bueno, pues hagamos una constituyente. Pero pues, yo convocar una constituyente en la que sé que no vamos a dar un brinco y nos derrotan, pero ¿cuál es el sentido práctico de eso? Yo nunca le entendí a las FARC la idea de la constituyente. Bueno, claro, ellos la plantaban corporativista, claro, pero si no es corporativista, es más, hoy ese proceso de paz, una constituyente elegida podría destruirlo, porque todo va a depender de quienes lleguen, y eso nadie lo sabe. Yo creo que aquí hay una cosa que es importante.
Yo creo que la Constitución del 91 como pacto de paz fue un fracaso. Hace unos días 27 exconstituyentes salieron que esto era la maravilla y que la deidad de la Constitución del 91. Yo creo que fracasó. Incluso este tema de los derechos y las tiranías de las minorías. Tenemos una Constitución con 85 artículos defendiendo derechos y hay uno solo de los deberes. Y tenemos una desproporción entre derechos y deberes. La gente quiere que haya el derecho a la movilidad, pero 2 de cada 3 ciudadanos no respetan las normas de tránsito. Entonces tenemos unos desequilibrios muy fuertes. Sí es en el tema de derechos. Sí es como pacto de paz también. Las peores masacres, la peor violencia se vivió bajo la Constitución. Yo eso lo puedo vivir de cerca, o sea, no digo que lo produjo la Constitución del 91, pero el aumento de la violencia después del 90, del 91 fue brutal en Colombia. No digo que lo haya producido la Constitución, pero no me pueden decir que ese fue un pacto de paz, porque pues, o si fue un pacto de paz nadie lo cumplió. Nadie lo cumplió. Y el último tema es que hay una gran fractura en la economía y en la administración de justicia. Entonces uno dice, bueno, habrá cosas que sí funcionaron, en fin, pero que sí se necesitaría un nuevo ordenamiento institucional, es necesario. El problema es quién lo diseña. Si me dan la posibilidad de diseñarlo yo, estoy completamente de acuerdo en que hagamos un nuevo ordenamiento constitucional. Sí. El problema es que esto es con gente de carne y hueso, aquí no hay que hacerse ilusiones, o sea, a Pedro y a Laura, que sé de sus actitudes y posiciones frente a muchas cosas, ¿ustedes sí creen que ustedes en una constituyente electa hoy por hoy estarían fuertemente representados? No, yo tengo clarísimo que no y por eso estoy en contra. Entonces yo, porque eso es medio ridículo, que entonces yo me invente una nueva constituyente y entonces barren mis contradictores, claro. y empeoran todo, porque si lo pueden empeorar, podemos terminar en una monarquía. Con una sociedad además que echa la norma, echa la trampa. Además, que ese es otro tema, no hay un respeto por las reglas de juego. Muy complejos. O sea, yo les comenté que fuimos contradictores de la Constitución del 91, pero uno apenas después de muchos años ha ido descubriendo el veneno de ciertos artículos, de ciertas palabras. Por ejemplo, el derecho a la igualdad, que se consagra en la Constitución del 91 y que a eso se proclamó como maravilloso, pero lo volvieron la igualdad hacia abajo. O sea, es la igualdad de hacia abajo. O sea, sí. no es o todos en la cama o todos en el suelo, no, es todos en el suelo. Eso, la mayoría en el suelo. Sí. Y eso sonaba muy bonito, ¿sí? En su momento presentaron como una cosa maravillosa, yo me puse desde el principio, las privatizaciones, desmantelar el Estado, y miren en el infierno en que terminamos. Lo que está pasando, o sea, el grado de corrupción que han permitido la Constitución y las leyes colombianas en este país es pasmoso. Yo no sé si ustedes han tomado nota, pero toda la contratación pública, o casi toda, se está haciendo con las normas de la contratación privada, que por supuesto facilita la corrupción, porque es que en la contratación privada no hay por qué poner controles, cada participante en los negocios verá cómo hace y si se lo tumban o no lo tumban o lo que sea, porque cada uno está defendiendo lo suyo. Esto es una cosa de la filosofía del derecho, y aquí nos presentan como maravilloso en la lucha contra la corrupción despojar de los controles de la contratación pública a la contratación pública. Y eso, puerta quedó abierta por la Constitución del 91. Esa puerta no se ha debido abrir, menos en la ladronera de país que tenemos. O sea, los más corruptos han venido diseñando las normas de la contratación pública. Es un tema bien complejo. Sí. Pero mire, usted ya ha estado en 14 años en el Congreso. Las lecciones que nos están dando el Brexit nos señalan que para hacer la política debía ser hecha por personas formadas, por expertos, no por cualquier persona que llegue, y la política tiene que ser redignificada en una dimensión distinta. Que tenemos un problema de partidos políticos, lo tenemos. Pero considerando el problema de los partidos como un problema bien complejo, desde el punto de vista de la acción política, su experiencia como congresista, te diría, vea, yo creo que el Congreso se puede resolver, se puede ayudar a mejorar esto, ¿sí? Los colombianos hay muchas cosas que no vemos buenas del Congreso que son buenas. Pedro. Entre otras cosas, para complementar la pregunta de él, en los 14 años, ¿ves el Congreso está peor o llegó mejor gente?
Es que el punto es este, y a mí no me gusta calificar mucho a los colegas, además porque no, tampoco me siento como con el derecho y hago esfuerzos por no maltratar a las personas. Pero el punto es este, es que no se puede hacer misa católica con cardenales protestantes, bueno, o al revés. ¿Sí? Entonces, el problema de fondo, ¿cuál es? Es que quienes llegan, quienes tienen las mayorías, el voto ciudadano, llegan con unas concepciones que no son las que necesita la sociedad colombiana. O sea, porque son teorías económicas y políticas y sociales, ustedes lo saben bien, filosofías, maneras de pensar, etcétera, y yo creo que los hechos nos demuestran todos los días más que dentro de esa lógica no es posible resolver los problemas nacionales. Entonces aquí el problema al final no es de los congresistas, sino de la gente. O sea, si la gente sigue eligiendo Juan Manueles, y Juan Manueles es una palabreja que me inventé para facilitar las cosas, o sea, todos los que son como ellos, si la gente sigue eligiendo Juan Manueles, pues va a seguir pasando lo mismo. O sea, aquí la pregunta que hay que hacerles a los colombianos, bueno, ¿van a seguir votando por los mismos y caer en la esquizofrenia de pensar que los mismos hagan cosas diferentes? Es que en Colombia hay como una locura, la gente el domingo vota mal y quiere que el lunes la gobiernen bien. Ahora, vota mal en el sentido de mis concepciones filosóficas que son distintas a las de ellos. Ellos dirán que lo están haciendo muy bien. Bueno, claro, pero sí. hay cosas que uno, y quiero ponerme como abogado del diablo en ese sentido, también hay normativas y hay leyes que ha sacado el Congreso el pasado, el anterior, etcétera, que han ido mejorando ciertas condiciones, normas que reducen el abuso de ciertos sectores económicos. Hay ciertas normas que han mejorado. Pero son realmente muy excepcionales las cosas, porque además no es solo un problema de normas, ¿sí? Es un problema también de prácticas políticas. Por ejemplo, un país que tolera que el presidente de la República y don Germán Vargas Lleras puedan poner de fiscal general de la Nación al representante en Colombia de la mayor firma, de la mayor transnacional de abogados del mundo, es un país que está muy mal, es un país que tiene demasiado bajas las defensas de lo democrático. Es que todos sabemos que ese nombramiento no tiene nada que ver con lo democrático y sí todo con lo plutocrático. Y ese es un debate filosófico de la historia de las ideas políticas. ¿Qué queremos? ¿Democracias o plutocracias? Hay quien tiene, en privado por lo menos, dice, no, es que debemos gobernar, somos los grandes hombres de negocios y todos los demás que se hagan línea aquí, punto, y por eso nombran a Néstor Humberto Martínez. Y lo más grave no es que lo nombren, son dos cosas más graves. Uno, que Santos y Vargas Lleras puedan decirnos, es que ustedes no saben quiénes somos nosotros. No, nosotros somos capaces de cualquier cosa. Y dos, más grave, que en vez de protestar como en el caso del borracho los colombianos toleremos eso y yo vea una fila de gente inteligente diciendo que eso es una genialidad, que una persona de esa habilidad en los negocios, pues el mejor fiscal que podamos tener, nos van a decir dentro de 4 años que será el mejor presidente, porque imagínense, si es amigo de todos los poderosos de la economía mundial, se supone que es un genio, pero ojo, eso se puede decir, pero eso no es democrático, eso es plutocrático, y yo humildemente pienso que aun cuando en el capitalismo los negocios son importantes y tienen que tener un juego, y los hombres de empresa juegan un papel significativo en la sociedad, y no eso es lo que estoy discutiendo, yo sí estoy diciendo, el Estado y los negocios deben ser cosas diferentes. O sea, que las alcaldías sean las gerencias de los negocios de los particulares me parece un desenfoque terrible. Bueno, y miren ustedes lo que está pasando en Colombia. Miren cuántas víctimas de pobreza, desempleo y sufrimiento son producto de esas ideas. Senador, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias y un saludo a sus oyentes, Laura y Pedro. Mil gracias. Creo que con su intervención siempre polémica, creo que ha ayudado a enriquecer el debate en este país. Bueno, Pedro, ¿y tú y yo? El próximo domingo otra vez. Nos volvemos a reencontrar en Sobre la Mesa. Buenas noches.